La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de la humanidad. Los derechos humanos son relativamente nuevos en el mundo occidental, por lo menos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Somos unos convencidos de que el arte es una herramienta en la transformación social y el cine puntualmente es una herramienta de masas si queremos llevar la promoción y defensa de los derechos humanos a la mayor cantidad de personas posibles. Su misión, la búsqueda de un ideal común para todos los pueblos y naciones que permita garantizar la dignidad humana en cualquier parte del planeta. Al desconocerlos somos susceptibles a que se nos sean vulnerados y no tenemos tampoco las herramientas para hacerle frente a eso, ¿no? O sea, como a reclamarlos y realmente luchar porque los derechos se nos apliquen, ¿no? O sea, sean aplicados y sean respetados. ¿Qué ha pasado y qué está pasando en Colombia en esta materia? El balance no fue nada bueno. La impunidad sigue disparada, así como las violencias hacia las mujeres líderes, el paramilitarismo, el reclutamiento de menores de edad, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento interno y la enorme desigualdad. Yo soy Cristian Briceño y hoy en nuestro programa hablaremos sobre los derechos humanos en nuestro país. Bienvenidos a Toma el Control. Hoy nos acompañan en Toma el Control 3 invitados con los que discutiremos varios temas sobre los derechos humanos en nuestro país. Saludamos inicialmente a Matilda González. Ella es abogada y tiene una maestría en Derecho Internacional. Es activista. Ha trabajado en Colombia Diversa, una organización no gubernamental que promueve los derechos de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans. Realizó su maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en American University Washington College of Law en Washington, D.C., gracias a una beca de Open Society Foundations, y fue ganadora del premio Goldman Grossman en 2015, otorgado anualmente a estudiantes de maestría en American University que demuestran su compromiso excepcional con la comunidad latina. Bienvenida, Matilda. Ay, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Cindia Rubio, profesional en Relaciones Internacionales con PhD en Derechos Humanos. Actualmente es coordinadora del enfoque de Curso de Vida y Discapacidad de la Comisión de la Verdad, un grupo que se encarga de conocer, entender y analizar qué les pasó en la guerra a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, saludamos a Darío Sendoya. Él es coordinador encargado de la macroterritorialidad de Bogotá-Soacha de la Comisión de la Verdad. También es uno de los 3 jóvenes fundadores que crearon el Centro Cultural Casa B para dignificar el lugar y crear las condiciones adecuadas para la participación democrática y la contribución al renacimiento económico de Bogotá. Bienvenido. Gracias, Cristian. A nuestros invitados, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y les recordamos que este programa cuenta con el servicio de interpretación de lengua de señas colombiana de Juan Gordillo y Arturo Gómez, a quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Los invitamos a participar en este programa a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Vamos a dar inicio a nuestra conversación. Quiero preguntarles, en términos generales y para entrar en contexto, ¿qué balance se puede hacer del presente de los derechos humanos en Colombia? No voy a hacer un balance oficial como Comisión de la Verdad porque quiero hacer un poco también ahí la diferencia, que nosotros tenemos un trabajo enmarcado también en un espacio de tiempo muy específico, que son de 1958
al 2016, las violaciones graves que se cometieron a los derechos humanos y al VIH en esa época. Por supuesto, por mi experiencia profesional, puedo decir que el balance no es el mejor. Si nada más nos ponemos a detallar derechos civiles, donde está la libertad, derecho a la libertad de expresión, los derechos políticos, que son también tan importantes, el derecho a la reunión, bueno, y ni qué hablar de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ¿no? Entonces yo creo que el panorama es preocupante, lo digo como ciudadana, no como institución, pero el balance no es el mejor, debo decir. Matilda. Pues digamos que en temas de derechos de personas trans y en general en derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, hay como algo doble. ¿Por qué? Porque por un lado somos uno de los países que en papel es de los más avanzados de la región, junto con Argentina, México, por ejemplo. Sin embargo, creo que hay una brecha muy grande entre el derecho de papel y el derecho en acción. Entonces vemos como, digamos, en Colombia ya las parejas del mismo sexo se pueden casar, es un hecho, pueden adoptar, es un hecho. Las personas trans pueden cambiar el sexo en sus documentos de identidad sin necesidad de pruebas médicas desde el 2015. Y hace súper poquito salió una sentencia que permite que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer el cambio de sexo en sus documentos de identidad. Digamos que la edad es desde los 5 años, ya puedes hacer el cambio de sexo. Pero vas y miras la realidad y también con lo que te encuentras es pues con mucha violencia por un lado, con un país súper machista y súper transfóbico. Y yo también creo que hay que hablar de los derechos humanos como un espacio político donde históricamente pues las personas trans no hemos estado, es decir, las organizaciones LGBT que han defendido los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en realidad nunca han tenido contratadas personas trans dentro de sus organizaciones. Hay un montón de gente que está decidiendo las estrategias sin nosotros y nosotros no estamos ahí, digamos, con poder de decisión en esas instituciones. Entonces, yo creo que eso para mí también es importante resaltarlo cuando hablamos de derechos humanos, o sea, que también somos, o sea, los derechos son también el reconocimiento de que la gente tiene autonomía y tiene la potestad para tomar decisiones, y yo creo que en ese punto es fundamental que nosotras estemos más vinculadas a esos procesos de forma formal y que nos paguen igual que al resto y que tengamos igual de poder de decisión. Me gustaría poner sobre la mesa el derecho que tenemos los colombianos por la verdad de lo ocurrido en el conflicto, sobre todo para los jóvenes, los niños que en este momento están en instituciones escolares o en universidades o están, digamos, empezando lo que puede ser, digamos, sus vidas, lo que les da significado en sus vidas. Y la verdad es poder fundamentalmente pasar a otra cosa, cambiar de capítulo, imaginarnos un país en paz con, digamos, la garantía de todos nuestros derechos, y es algo que justamente los jóvenes en este momento tienen que inventarse e imaginarse. Esto en condiciones muy difíciles, como dijo Cintia y Matilda, todavía nos queda como mucho camino y hay unas brechas muy grandes, pero siento que justamente estamos, digamos, frente al desafío de pensarnos cómo la verdad, el derecho a la verdad nos puede dar, digamos, un paso adelante como sociedad hacia un país en paz. Muy interesantes sus aportes, pero para ustedes, ¿cuál es el aspecto más urgente a tratar que nos permita mejorar en este sentido? La sociedad colombiana no se ha dado cuenta que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de los demás. Esto no me lo inventé yo, obviamente, lo dice la Constitución. Y en esa medida, la vulneración y el nivel de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es crítica, ¿no? Cada vez son las noticias más frecuentes de todo tipo de violación, de todo tipo de violencia que se comete contra ellos y contra ellas, y parece que el país no se despertara, no reflexionara sobre qué es lo que estamos haciendo y qué hemos hecho. Lo podemos decir puntualmente en el marco del conflicto, pero también fuera del conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante generaciones, décadas, años,
la sociedad no diga nada y se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Y qué he permitido en la cultura, en lo social, en lo académico, en la comunidad, en la familia, para permitir que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados? Yo creo que eso es un cuestionamiento que hay que hacernos como sociedad. Pues yo voy a decir dos cosas. Uno, que también tiene que ver con temas de niñez LGBT, y el segundo sería como criminalización de personas trans. Entonces, el primer punto que tiene que ver con niñez trans es, digamos, lo mismo, es un reconocimiento de que en la sociedad todavía creo que vemos a los niños como si fueran objetos que no toman decisiones, y entonces se cree que la mejor forma de ser papá o mamá es como decidir por ellos. Y creo que ahí es como un reto muy grande en general para todos los niños y niñas, pero para las personas trans es un reto mucho más grande, porque lo que nos han dicho las cifras en Australia, en Estados Unidos, en Chile, es que más o menos el 40% de los jóvenes trans en algún momento de su vida han intentado suicidarse. Y eso va, digamos, relacionado a un montón de prácticas pues que están en los colegios, en los manuales de convivencia, que tienen que ver, digamos, con discusiones que ya la Corte Constitucional ha solucionado, que ha dicho los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión, pero aún en los colegios y en los hogares no, pues se respeta la libertad de expresión de los niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte también hay como un discurso de la familia que no ve a los niños como sujetos de derechos, sino que ve a la familia como aquella que puede hacer cualquier cosa con los niños. Y el segundo punto, que tiene que ver con criminalización, digamos que hay muchos análisis de organizaciones muy reconocidas en Colombia y en la región que han hecho análisis sobre el impacto que tiene la política de drogas en las mujeres, y las cifras dan altísimas. O sea, más o menos como el 40% de las mujeres que está en la cárcel está por un delito relacionado con drogas. Y la explicación que se da es porque son madres cabeza de familia, que son los eslabones más débiles en la economía. Entonces a la economía de la droga pues le da lo mismo si la matan o la meten a la cárcel. El segundo tema es trabajo sexual, pues que también se ve en la región, y es como la ambigüedad en la regulación del trabajo sexual. Entonces, en Colombia, ¿qué ha pasado? En Colombia la Corte Constitucional ya dijo que el trabajo sexual debe ser reconocido como un trabajo, y dio como un montón de órdenes a varias instituciones del país. En Bogotá lo que sabemos es que las organizaciones de trabajo sexual como las Callejeras y la Red Comunitaria Trans, digamos que no han estado en esas discusiones, y el distrito de Bogotá se cree inclusive que está yendo en contra de la sentencia, porque no ha dicho todavía formalmente el trabajo sexual es un trabajo, sino que lo califica como actividad sexual transaccional. O sea, no se atreve a decir las palabras, que ya es un derecho en papel. Eso en la práctica, ¿por qué es importante? Porque en la práctica lo que tenemos es que los mayores violadores de derechos humanos de la población trans y de trabajadoras sexuales es la policía. Y cuando no hay unas reglas claras de juego, lo que ocurre en la práctica es que la policía utiliza eso pues para aprovecharse, para usar, para hacer detenciones arbitrarias. Hay muchos casos de violencia sexual, etcétera, etcétera. Y el último punto, que también tiene que ver con criminalización, es que es los códigos de policía y convivencia, pues que hay en la región, pero también en Colombia, y muchas veces se pegan como de los artículos que son muy vagos en la descripción, que tienen que ver con exhibicionismo, que tienen que ver también con consumo de drogas en espacio público, y se utilizan como excusas en realidad para ejercer violencia sobre las personas trans. Y eso tiene un impacto desproporcionado, porque eso hace que las personas LGBT estén más vigiladas por la policía y tengan más probabilidades de ingresar a la cárcel. Entonces yo creo que esos serían como los dos puntos: niñez y criminalización de personas trans, pero LGBT, digamos, más excluidas y más vulnerables. Bueno, yo siguiendo lo que dice Matilda, me gustaría también hablar cómo en diferentes temporalidades han sido criminalizados los jóvenes en la ciudad. Entonces, recuerdo que la sociedad colombiana pasó de ser una sociedad rural a una sociedad urbana en los últimos 50 años. 80% de los colombianos vivimos en un contexto urbano. Y cómo los jóvenes han sido primero criminalizados por temas ideológicos, después por cuestiones culturales, y ahora vemos cómo también se ven estigmatizados por sus resistencias en torno a la defensa de la naturaleza, la creación como de nuevas formas de vivir la ciudad. Entonces, siento que habría que cambiar como
el enfoque y digamos, de políticas públicas y sobre todo ver las responsabilidades de los medios y de ciertos espacios que estigmatizan profundamente a los jóvenes y que, digamos, eso ha permitido unas graves infracciones al derecho internacional humanitario, como puede ser el reclutamiento, la tortura. Ha habido casos y fenómenos urbanos muy dolorosos a los cuales la sociedad ha cerrado completamente los ojos y ha generado como una indiferencia muy fuerte, como lo son, por ejemplo, el exterminio social, la mal llamada limpieza social. Y esto vale también para la comunidad LGBTI. A nosotros, desde la Comisión de la Verdad, nos interesa también saber qué responsabilidad tienen los actores armados en ese tipo de fenómenos urbanos, porque no solo es violencia urbana de, digamos, crimen común de las ciudades, sino que también hay, digamos, conexiones muy fuertes con modos, dinámicas de conflicto armado en la ciudad que han sido históricamente invisibilizadas. Sin duda hay que atender a cada una de las poblaciones que mencionan. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos hablando con nuestros invitados sobre los derechos humanos en Colombia. No olviden seguir conectados a nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Ya regresamos. Desde 1997, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realiza un informe anual en Colombia sobre el estado de los derechos humanos en el país, con respecto a la democracia, la seguridad, el desarrollo, la participación cívica y la paz. Estas son algunas cifras del más reciente informe. En el 2018 fueron asesinados 110 líderes defensores de los derechos humanos, 10 casos menos que en el 2017. Si bien hay una tendencia a la baja, el número aún sigue siendo muy preocupante. Colombia es el segundo país más desigual en América Latina y el Caribe, por debajo de Honduras. El analfabetismo en las zonas rurales es 3,3 veces mayor que en los hogares urbanos. El porcentaje de hogares que no pueden acceder al agua potable es 13,4 veces mayor en zonas rurales que en las urbanas. Las mujeres tienen 20% menos oportunidades laborales, a pesar de que, en muchos casos, tienen un nivel educativo superior al de los hombres. Una de las cifras más alarmantes se presentan en materia de seguridad en los municipios, donde el 49,5% de ellos aumentó su tasa de homicidios con respecto al 2017. La presencia de militares en muchos territorios que carecen de unidades de policía genera preocupación ante la comunidad internacional, que no ve con buenos ojos que la única forma de hacer presencia en esas comunidades sea a través del ejército. La exposición son una serie de retratos, son 48 personas que hacen parte de la muestra de diferentes casos de violaciones de derechos humanos en el continente. Aún así sigo buscando la vida, es un cuadro que recopila casos de Guatemala, que es Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz, Julián Aljure, colombiano de Mapiripán, y está Zenón de Perú y un familiar también de Zenón que se sostiene al final. Primeramente, como muchos conocen, de la lucha a la defensa de la familia, mi abuelo era un caudillo liberal, Dumar Aljure, que se convirtió en jefe de las guerrillas liberales, el cual hizo una amnistía en el año 1953, firma con el general Rojas Pinilla unos acuerdos de paz. Cumplimiento de esos acuerdos fue que un jueves 4 de abril de 1968 mataron a mi abuelito Dumar Aljure, a mi abuelita Ana Felisa Peña, a mi tío Azael Peña, a mi tío Flores Miro Peña y una niña de bracitos que quemaron,
que se llamaba Ana Felisa Peña. Luego lo del 2 de marzo, como siempre lo he dicho, pues nos tocó con mis hermanos recoger a mi madre en una bolsa de polietileno. Y pues si venimos a hablar de que toda memoria es infinita, pues esa es la memoria de nosotros. Como que todos somos iguales, el dolor es el mismo finalmente, y como latinoamericanos, pues nuestras realidades también son muy parecidas, ¿no? Pensábamos que era como la única familia que haya sufrido esta desgracia, y cuando uno tiene la oportunidad de salir a otros departamentos aquí en nuestro país, uno se encuentra que hay historias igual que la de unos, y lógico, ellos también han sufrido lo mismo, quizás más o menos que uno. Y yo digo que este reconocimiento no es solo para mí ni para mi familia, sino todas las familias que podemos representar, no solo en Colombia, no solamente en América Latina, sino quizás en el mundo. Esto es una forma simbólica, digamos, de poder entender que realmente el sostenerse ayuda a atravesar los procesos de duelo, a atravesar las ausencias, los vacíos que se generan en cualquier tipo de proceso de hecho trágico. Como se habla de que toda memoria es infinita, es decir, de que a pesar de que ya somos otra descendencia de la familia Aljure, pues que esa memoria todavía siga para nosotros viva. Un poco el objetivo, la intención de poner en práctica o utilizar el arte como una herramienta para hablar sobre memoria y hablar sobre derechos humanos, para que las personas reflexionen y entiendan que más allá de los hechos y de contar una historia, hay procesos emocionales, hay reflexiones que solo ellos o solo personas que han atravesado por hechos trágicos logran llegar. Y lo que más me ha parecido bonito es cuando uno, con unas personas u otras, cogemos las dos agendas en conjunto y conformamos una agenda en conjunto para seguir hablando como un mismo idioma. Que esto llegue hasta las comunidades, para que las comunidades se den de cuenta que sí vale la pena luchar y defender nuestra vida, y no solo nuestra vida, sino nuestros territorios. Continuamos en Toma el Control conversando con nuestros invitados sobre los derechos humanos en nuestro país. Cindia, ¿qué conclusiones saca de su investigación con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en la guerra? Debo decir que me tomó casi 7 años esta investigación, por lo menos la última que hice, sobre los niños, niñas y adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado. Eso fue bastante tiempo y me permitió también acercarme a diferentes niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país, de diferentes regiones. Conclusiones. 1, definitivamente la extrema vulneración de sus derechos, a sus derechos en el marco del conflicto armado. Por supuesto, como lo decía Matilda, son sujetos de derechos, eso ni siquiera lo tuve que investigar porque eso es de donde hay que partir. Que hay un enorme impacto que han sufrido por el conflicto armado. No solo es el reclutamiento ilícito, hay niños y niñas desaparecidos, han sido asesinados, o que han sufrido la desaparición y el homicidio de sus padres. Recuerden que ellos tienen el derecho a la familia, y eso, que asesinen o desaparezcan a uno de sus padres, tiene unas implicaciones muy fuertes. Pero los niños y niñas también han sido víctimas de violencia sexual, de tortura, de desplazamiento forzado, que eso trae un desarraigo enorme. Hay generaciones de niños y niñas que perdieron, que hay ausencias, lo que no fue, lo que dejó de ser, ¿no? Y hay que preguntarnos eso, qué impacto ha tenido en la sociedad, ¿no? En las generaciones. Pero al mismo tiempo me di cuenta que son unos seres maravillosos, con una capacidad de agencia impresionante, que han tomado decisiones más duras y más difíciles que las que podemos tomar nosotros 4 aquí juntos, ¿no? De vida o muerte realmente en medio de la guerra, y que son los protagonistas de la no repetición. Matilda, ya nos comentaba un poco sobre este tema, pero ¿siente que se ha transformado la situación de la comunidad LGBTI en el país? ¿Qué puntos siguen siendo críticos?
No, o sea, yo creo que en general hay como una violación de derechos sistemática a lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Pero creo que dentro de esa gama, en realidad las que han estado más por fuera de la agenda, inclusive como si contamos cuántas sentencias de la Corte Constitucional han habido para parejas del mismo sexo y cuántas sentencias han habido para personas trans, hay una diferencia abismal. Lo que sí creo que se puede hablar en orientación sexual, que creo que también ha sido muy invisible, ha sido la existencia de personas bisexuales. Tampoco se ha hablado mucho de las violencias específicas que sufren, por ejemplo, las lesbianas o los hombres trans, por ejemplo, el acceso a la interrupción del embarazo de hombres trans. Hombres trans es como personas que fueron asignadas femenino al nacer, después, no sé, toman hormonas, pero igual pueden gestar. Entonces pueden ser hombres embarazados, por ejemplo, entonces no se habla mucho de los derechos sexuales y reproductivos de los hombres trans. Y en las agendas sobre aborto, que son por lo general súper transfóbicas porque no invitan a los hombres trans a que hablen sobre su experiencia, entonces creo que también hay un tema ahí de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de hombres trans. Y eso también está, digamos, conectado con otro tema que no se habla mucho y es el tema de violaciones correctivas. Una violación correctiva, entre comillas, es cuando se cree que se puede usar la violencia sexual para cambiar la orientación sexual de una persona. Históricamente ha sido usada para, digamos, cambiar a lesbianas que son muy masculinas y también en el caso de hombres trans. Entonces, por eso la discusión sobre aborto en hombres trans es particularmente importante y creo que pues ahí en Colombia están habiendo algunos avances, existe ya como una alianza trans abortera, hay organizaciones de hombres trans específicas que están luchando por eso, entonces creo que eso sería como lo que resaltaría que no es trans. Gracias, Matilda. Darío, ¿cuáles son las mayores vulneraciones de derechos humanos en urbes como Bogotá y Soacha? ¿Nos dice algo esto de otras ciudades del país? Hablando de las dificultades del adulto mayor, primero que todo, ser reconocido en la sociedad como una, digamos, como una persona que aporta. Es una sociedad que cada vez más ha generado, digamos, que una serie de imaginarios en donde el único que puede aportarle a la sociedad es la persona que trabaja, que logra tener ingresos, que logra consumir y hemos cada vez más apartado a la persona, apartado a las personas mayores de las decisiones, de la vida social de la sociedad. Justamente, digamos, desde la Comisión de la Verdad tenemos un enfoque en donde valoramos muchísimo, primero que todo, digamos, las historias, la memoria que estas personas tienen en relación al conflicto, a la historia del país. Hay unas zonas de sombra muy grandes, por ejemplo, de los años 60, en los principios de nuestro mandato, y estas personas son las que son contenedoras de ese conocimiento, que pueden hablarnos de lo que ocurrió, de que pueden hablarnos de cómo una y otra vez los ciclos de violencia en el país se han repetido. Logramos comprender de que muchas familias de comunidades étnicas viven en las ciudades de Colombia y tienen unas formas muy particulares y muy potentes de transmisión del conocimiento de las personas mayores a las nuevas generaciones. Entonces, desde ahí también nosotros, digamos que valoramos ese tipo de ejercicios y nos parecen muy significativos en la construcción de una memoria. La pregunta que les voy a formular puede sonar un poco incómoda, pero es necesario conocer su opinión. ¿Ha operado el Estado de forma acertada frente a estas problemáticas? En nuestro mandato tenemos tanto el deber de trabajar, digamos, todo el tema de las transformaciones positivas desde el Estado, desde las políticas públicas, las instituciones, para poder, digamos, garantizar los derechos humanos en el país, así como también las responsabilidades del Estado
en las graves infracciones a los derechos, las violaciones hacia comunidades y poblaciones. Entonces, trabajamos, digamos, desde estos dos rieles, desde estas dos dimensiones, sea las responsabilidades como las transformaciones positivas que también el Estado ha construido en el país. Digamos, en el caso de personas trans, creo que el principal vulnerador de derechos ha sido el Estado. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con un grupo en la cárcel La Picota, y aunque en papel las personas tienen derecho a visita íntima, a entrar elementos femeninos y a tener acceso a hormonas y, digamos, pues salud si eres una persona trans, no lo cumplen, y además, o sea, la situación, por ejemplo, de las personas en la cárcel, de las personas trans en la cárcel es como súper grave, o sea, no tienen acceso a lo que ya sabemos que se deberían tener acceso en el papel. Entonces, y la otra historia también es que pues, uno mira las cifras y la mayor cantidad de vulneraciones a mujeres trans trabajadoras sexuales viene de parte de la policía. Entonces yo creo que como para poder responder si las acciones del Estado han sido efectivas, tenemos que tener en cuenta que el principal vulnerador de derechos humanos de personas trans ha sido el Estado. En Colombia somos expertos y nos encanta hacer cada norma y ser más exótico y perfeccionista en lo jurídico, pero nos caracterizamos por no poder cumplirlo, ¿no? Entonces, digamos que el panorama es preocupante y no voy a tampoco hablar de casos específicos, falta mucho por hacer, pero también quiero resaltar no solamente el componente jurídico o legal, sino el componente cultural. Creo que también ahí tenemos que hacer algo muy serio en la cultura en Colombia, ¿no? Preguntarnos realmente por qué permitimos lo que permitimos que pase, por qué hay tantas vulneraciones, por qué nadie dice nada, porque a mí no me importa lo que está pasando el de al lado. Entonces, creo que hay que un llamado, por supuesto, la estructura jurídica es importante, pero creo que también hay que hacer una reflexión ética, política y cultural sobre lo que estamos haciendo como sociedad. Hacemos una pausa y ya regresamos. Superpanas nace de Somos Panas Colombia, es decir, es un capítulo sobre niños y niñas. Nos hemos juntado, por ejemplo, con UNICEF en eso para ver conjuntamente cómo podemos llegar a los niños y niñas y qué impacto podemos tener. Nuestro mandato es cuidar y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y decidimos que sería un momento oportuno por la realidad que está atravesando Colombia, promover hábitos de convivencia, respeto, empatía en la sociedad para que estos niños, niñas, adolescentes y seres humanos que están en tránsito, que puede ser con vocación de quedarse o nada más transitando, pues sean respetados, no sean estigmatizados, y que pensemos que detrás de todos estos casos hay un ser humano, hay historias de vida. Seguramente cuando un niño va con su padre de la mano y en el colegio le han enseñado que no hay que tirar los papeles, su padre tira el papel, cuando el niño le dice papá, tiraste un papel, se te pone la cara roja, que está diciendo tu hijo. En cambio de tú decirle al niño, el niño lo está educando a él. No estamos listos tanto la comunidad que viene en tránsito como la comunidad receptora, porque tenemos que ampliar nuestros servicios de salud, nuestros servicios de educación, las matrículas en las escuelas. Eso quiere decir que de ambos lados tenemos debilidades y que tenemos que aprender a trabajar juntos para cambiar esta realidad. Hoy día tuvimos un conversatorio con Nairo para poder justamente vincularlo a la campaña y que él sea un superpana. Estuvimos con más de 500 niños y niñas jugando, cantando, hablando de cómo ellos y ellas pueden ser un agente de cambio. Si hay una manifestación de xenofobia, ¿qué hacemos? Respiramos, mantenemos la calma y contestamos con palabra, contestamos con argumento, no con violencia. El segundo paso es de no generalizar por una situación que ha sucedido, no generalizar que toda una población está de tal o tal forma, cada uno es diferente. Y finalmente, y lo muy importante, es de reiterar que la xenofobia no es un juego.
La xenofobia puede llegar a consecuencias graves. Bullying, podemos hablar también de amenazas, hasta homicidios. Y es por eso que queremos de una vez que los niños y niñas sean un agente de cambio. Pueden ser muy graves como pueden ser a veces muy leves, sin embargo todos los casos llevan secuelas, ¿no? En la escuela un niño que lo apoden despectivamente o que lo traten por su nacionalidad de forma excluyente, ese niño va a crecer con estos resentimientos y con estos traumas. Esos casos se pueden convertir en graves cuando hay violencia física, violencia psicológica, puede llegar incluso hasta el homicidio. Pues esta campaña es un vehículo para promocionar que eso no está bien, para promocionar que tenemos que aprender a respetarnos en nuestras diferencias y a convivir con ellas. Seguimos en Toma el Control conversando con nuestros invitados sobre los derechos humanos en Colombia. Y para continuar, quiero preguntarle a Cintia, ¿cómo lograr un impacto y subsanar afectaciones a los derechos humanos de niños y niñas? Depende de las personas, digamos, si hablamos a nivel individual, hay personas que tienen unos recursos distintos y pueden sobreponerse de manera más rápida a otros. Yo creo que, ¿cuál sería la solución? Garantía de derechos para ellos y para ellas. O sea, no seguir vulnerando sus derechos, sería lo mínimo que debería pasar, que puedan tener, pues, la garantía de todos sus derechos, dignidad, educación, salud, bueno, y todos los derechos. Yo creo que eso es lo mínimo como Estado que debería ser, después de todo lo que tuvieron que sufrir por la guerra. Y creo que esto es también un llamado no solamente a los que han sufrido por la guerra, sino a brindar estos espacios de participación efectiva, de inclusión en los diferentes procesos políticos, culturales del país. Yo creo que no es hablar por ellos, es que ellos hablen sobre lo que les pasa, lo que sienten, lo que necesitan, y que además son personas que tienen todas las capacidades para poder tomar decisiones y para influir e incidir en las decisiones políticas y sociales de la sociedad en general. Con respecto a la comunidad que representa, ¿cuáles son para usted las principales luchas de la comunidad LGBTI y de qué manera se pueden conquistar? Creo que todavía hay como un vacío en lo que tiene que ver con niños y adolescentes, porque es como una telenovela legal. O sea, hay un decreto del 2015 del Estado que dice que las personas trans adultas podemos cambiar el sexo sin ir al médico, porque literalmente lo que se espera es como que toca ir donde un médico forense, abrirle las piernas para que él diga si se operó o no se operó. Eso fue lo que cambió desde el 2015 para las personas adultas. Sin embargo, después la Corte Constitucional saca 2 sentencias diciendo que para los niños, que ellos sí, que ellos sí vayan y abran las piernas y vayan por un dictamen médico. Y saca inclusive una circular la registraduría diciendo pues como unos requisitos pues que estaban, digamos, súper en contravía con el decreto, pero además como violatorio de todos los derechos de los niños, a la privacidad, a la intimidad. Hace poquito sale la última sentencia que, digamos, cambia los requisitos, pero no los cambia, sino que dice que esa circular que había hecho, donde dice que sí puede, que se exige la prueba médica, que los papás tienen que estar de acuerdo, etcétera, en vez de decir tumben esa circular, lo que da es otros parámetros de interpretación para esa circular, para que no tengan que ir donde el médico. O sea, hacen como una telenovela, un enredo, cuando en realidad lo que sabemos es que pues los estándares internacionales de derechos humanos dicen que pues no se les pueden exigir requisitos médicos porque sería considerar ser trans una enfermedad. Entonces creo que nos hace falta en niñez. Creo que a donde vamos a mirar también como movimiento trans, más que todo como que prefiero hablar más del movimiento trans porque creo que ha tenido menos espacio en los lugares LGBT, o sea, como que ha sido el más invisible, y creo que por lo que vamos ahora es por el tema de criminalización, o sea, sí creemos que hay un impacto desproporcionado en las personas trans, en lo que tiene que ver con política de drogas, o sea, si no se reforma van a seguir siendo las personas más excluidas y más pobres las que se están yendo a la cárcel, y además es un enfoque completamente ineficaz para solucionar el problema. El segundo es una regulación clara sobre el trabajo sexual, que reconozca el trabajo sexual como un trabajo, y lo tercero es, digamos,
esos artículos que todavía tienen los códigos de policía que son usados en la práctica recurrentemente para criminalizar a las personas trans. Entonces creo que eso sería como lo que hace falta. También creo que hay que mirar a Argentina. Argentina logró incrementar la expectativa de vida de las personas trans de 35 años a 40 años y cuando uno se pone a ver qué ha pasado en Argentina es que hay una ley de identidad de género que permite el acceso a la salud. Hay cupos laborales trans en diferentes provincias de Argentina, es decir, el 1% de las entidades públicas tiene que contratar a personas trans y ha habido, digamos, un esfuerzo para que haya más inclusión en el estudio. Hay inclusive un bachillerato trans creado pero no exclusivo para personas trans. Entonces creo que para incrementar la expectativa de vida es clave tener ese enfoque, trabajo, educación y salud. Darío, desde su experiencia, ¿puede la cultura generar cambios significativos que deriven en la garantía de derechos humanos? Creo que justamente el gran desafío que tiene nuestro país es hacer un gran cambio cultural. Siguiendo como lo que hemos estado conversando de niños, niñas, adolescentes, creo que justamente ellos son los que nos van a entregar una nueva cultura de país, quizás mucho más desde una comunicación empática, una manera de relacionarnos menos violenta o no violenta, de buscar, digamos, nuevas formas de vivir en comunidad, en armonía con la naturaleza. Entonces justamente creería como con mucha esperanza que esa generación que no creció en la guerra y que tiene otras formas de ser y de vivir, nos puede generar una cultura diferente, puede generar formas diferentes de relacionarnos y obviamente pues la cultura es la base del cambio. Recuerden que ustedes también pueden participar de esta conversación con nuestros invitados en nuestras redes sociales a través del numeral Toma el Control. Hacemos una pausa y ya regresamos. Derechos humanos. Derechos humanos. Derechos humanos. Los derechos humanos son relativamente nuevos en el mundo occidental, por lo menos. Pienso que, digamos, en el contexto nacional en el que estamos es importante conocer, digamos, el tema de los derechos humanos, también como política en países y también como un medio de información, pues para acceder, digamos, a las diversas problemáticas sociales que nos acontecen y de qué forma podemos hacer, digamos, solución frente a dichas problemáticas. En el arte es muy indispensable tener bien puntualizado lo que son los derechos humanos, porque es un medio de hacerle llegar a las demás personas lo que nosotros queremos y por lo que estamos luchando. Y a pesar de que cada cierto tiempo se violan, los damos por hecho. Consideramos que ya están ahí y nadie nos los va a quitar. Al desconocerlos somos susceptibles a que se nos sean vulnerados y no tenemos tampoco las herramientas para hacerle frente a eso, ¿no? O sea, como a reclamarlos y realmente luchar porque los derechos se nos apliquen, ¿no? O sea, sean aplicados y sean respetados. Pasa lo que está ocurriendo en muchas regiones de Colombia, pasa lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, que se repiten atrocidades contra poblaciones específicas, contra grupos específicos, contra las poblaciones más vulnerables. Yo creo que es obligación de todos los ciudadanos, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, saber por lo menos los derechos humanos internacionales y los de cada país. Si no los recordamos, los vamos a perder. El festival ha crecido considerablemente, es un festival que nace en Bogotá en el año 2013 y estamos hablando que en esta sexta edición estamos en diferentes partes de Bogotá, en diferentes partes del país, esperamos crecer mucho más. Somos unos convencidos de que el arte es una herramienta en la transformación social y el cine puntualmente es una herramienta de masas y queremos llevar la promoción y defensa de los derechos humanos a la mayor cantidad de personas posibles. Nos hemos encontrado con historias humanas a través de las víctimas, historias de denuncia muy fuertes, como también historias que hablan de superación y de resiliencia. Yo soy Beatriz Señer, directora de la película Los Silencios. Los Silencios es una película que es una coproducción entre Brasil, Colombia y Francia.
Está rodada en la frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú. Es una isla que se queda 4 meses bajo del agua y 8 meses arriba del agua y cuenta la historia de una mamá con sus hijos que está migrando para Brasil, huyendo de los conflictos armados y encuentra el papá de los niños viviendo en esta isla que es poblada por fantasmas. El festival busca crear conciencia y llevar una cultura de paz, una cultura de derechos humanos a través del arte, del cine y del amor entre todos. Creo que es una mirada sobre el duelo y también sobre la posibilidad de perdón o no. Entonces, tenemos como un círculo de justicia restaurativa en la película, que es una asamblea de muertos, y ahí podemos escuchar lados opuestos del mismo conflicto, de la misma historia, y podemos ver cómo mucha gente ha pasado por la misma cosa, mismo siendo de lados opuestos de la guerra. Pues primero que todo, no sabemos cuáles son nuestros derechos humanos. Por eso estamos contándolos de una forma didáctica, de una forma pedagógica, a través del cine y de la cultura, porque no nos conocemos, no sabemos ni siquiera cuántos derechos humanos tenemos y por eso es importante este espacio. Podemos escuchar unos a los otros y tener más empatía por lo que pasa con nuestros hermanos. Bueno, primero es creer que el arte es posible de transformar el mundo, de que podemos llegar a la mayor cantidad posible de personas a través de la cultura. Yo creo que el cine transforma vidas. A mi vida ha transformado mucho. Continuamos en Toma el Control conversando con nuestros invitados sobre los derechos humanos en Colombia. Para ir concluyendo, quiero hacerles la última pregunta. Inicio con Darío. ¿Cómo puede la ciudadanía contribuir a la defensa de los derechos humanos? Creo que primero conociendo los derechos que tienen, conociendo también construyendo espacios en donde puedan compartir, digamos, el conocimiento de los derechos que tienen y colectivamente haciendo, digamos, un ejercicio político desde abajo para que esos derechos sean garantizados. O sea, históricamente creo que la lucha por los derechos humanos, o sea, los resultados se han visto cuando la gente logra organizarse y hacer acciones colectivas como con objetivos concretos. Entonces creo que eso es lo primero, como pues conocer los derechos, como tú decías, pero también lograr movilizarse socialmente, pero de forma organizada, porque creo que a veces lo que pasa es que pueden haber como movimientos muy esporádicos o que no están tan organizados o que no hay un objetivo tan concreto y muchas veces se puede perder la energía. Pero yo también creo que una de las cosas más importantes es entender que los derechos humanos se defienden en la cotidianidad. O sea, como que los derechos humanos no es como un papel que uno logra, que un juez por allá saque, sino que los derechos humanos están en exigir que las decisiones que se toman en tu empresa, las decisiones que se toman en este canal, cuántas mujeres hay contratadas, o sea, entender los derechos humanos como algo también que tiene que ver con cómo está dividido el poder en el mundo y quiénes están tomando las decisiones que en últimas afectan pues, las decisiones de todo el mundo y entender también como todos los espacios como sumamente políticos, o sea, como el lugar donde trabajas, la cama, el lugar donde tienes sexo, cómo negocias el sexo con tu pareja es una de las formas de defender los derechos humanos en la cotidianidad. Entonces yo creo que me iría por esa, como por entender que la ciudadanía está en la cotidianidad. Yo creo que retomo todo lo que han dicho, estoy totalmente de acuerdo de todo lo que han dicho ellos, pero además añadiría algo del ejercicio responsable de derechos, ¿no? Obviamente eso de deberes ya no se utiliza ni se usa porque tiene unas comprensiones arcaicas, pero sí el ejercicio responsable de los derechos. Creo que hay que también hacer conciencia de nosotros qué estamos haciendo para garantizar los derechos de los demás o cómo intervenimos para que haya una vulneración a los derechos de los demás. También pensemos cuál es nuestro papel para que no vuelva a repetirse, ¿no? Para que no vuelva a repetirse la violencia. Yo creo que eso ahí dejaría.
Muchas gracias. Todo lo que nos han compartido nos deja una gran reflexión sobre la responsabilidad que tenemos y el trabajo tan importante que hay que realizar. No solo jurídico, sino social también. A nuestros invitados, muchas gracias por aceptar la invitación y por participar en este programa. Hoy vamos a aprender una nueva expresión en lengua de señas. Derechos humanos. Lo vamos a hacer de nuevo. Derechos humanos. Nos vemos la próxima semana en Toma el Control. ¡Chao!